de una manera espiritual en un mundo natural. Y a modo de repaso, vamos a volver al texto que compartí ese primer domingo, que era en Romanos 7:14, y que dice lo siguiente: porque sabemos que la ley, ¿qué es? ¿Qué es la ley? Espiritual. ¿Sí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. A modo de introducirnos otra vez, ¿sí? Yo había puesto otra vez el texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, que decía, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque soy demasiado, ¿qué dice? Humano, un esclavo del pecado. Es justamente como lo dice esta versión. Hay un problema que enfrentamos a la hora de recibir a Cristo. Cuando uno viene a Cristo y lo recibe y piensa que al recibir a Cristo, bueno, todas las cosas van a cambiar, y es verdad, todas las cosas cambian. De hecho, uno no puede conocer a Cristo de una manera natural o de una manera humana. Tiene que conocerse a Cristo de una manera espiritual. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo continuamente exhortaba a los hermanos a crecer, a madurar en la fe, a avanzar en su vida espiritual, a dejar de manejarse por lo que ven y empezar a manejarse, como decía Vane hoy, por lo espiritual. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces cuando hablamos de lo espiritual, lo llevamos al misticismo o a cómo nos han enseñado en diferentes lugares, aún iglesias evangélicas y hermanos, y que nos han enseñado que ser espiritual es estar en un estado como místico, un estado como yo había definido hace un par de domingos atrás, el estado nirvana, ¿no? Donde uno está como que en un éxtasis continuo, donde nada le importa, y lo único que le importa es el Señor, y está ahí. Y ser espiritual es decir versículos bíblicos de memoria y estar diciendo gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, y de repente tu vida no cambia, pero incorporaste un montón de, ¿cómo se dice?, de tics evangélicos, cristianos, donde vos pensás que ser espiritual es estar de esa manera. Yo conocí en otro país a un hermano que él continuamente se pasaba recitando la Biblia de memoria, ¿no? Y tenía versículos para todo, ¿viste? No sé, che, vamos a comprar el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Viste? Bueno, pará, vamos a comprar pan. Sí, pero dijo Jesús que no come de él, porque él es el maná que bajó del cielo, y te predicaba, te hablaba todo así, ¿viste? No sé si conocen hermanos así, pero yo conocí varios de otros lugares, ¿no? De otros países. Acá nadie. Acá todo lo contrario, ¿viste? Para arrancarle un versículo a alguno de ustedes, lo tenés que torturar, ¿viste? Bajo una lámpara incandescente, ponerlo ahí bajo tortura para que te digan un texto bíblico. Y yo pensaba, ¿viste? En ese momento que yo recién comencé en el Señor, dije, qué espiritual que es este hermano. Después me enteré que el hermano tenía ciertas cosas que no eran de acuerdo a todo lo que él decía, ¿no? Porque él hablaba, predicaba y se sabía todos los versículos de memoria, pero después tenía serios problemas con su familia, con su matrimonio, con su economía. Tenía un tendal bastante interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el desafío entonces para nosotros en esta noche? Es poder abrir el corazón y abrir la mente a recibir la palabra de Dios como algo nuevo. Porque el problema de los cristianos, más si somos cristianos ya que venimos de hace tiempo en el camino del Señor, pensamos que ya sabemos, y ese es el problema de muchos de nosotros, que creemos que ya sabemos cómo es la historia. Entonces lo que yo estoy diciendo es parecido a algo que vos escuchaste y vos decís, bueno, ya sé lo que va a hablar, ya sé lo que va a decir, pero por favor denme una oportunidad de poder hablar y que ustedes lo reciban. Amén, hermanos. ¿Lo van a recibir?
Por lo menos díganme que sí para que yo me vaya contento. Ah, gracias. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se animan a decir cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Ser demasiados humanos, ¿no? Ese es el problema, hermano. Que ustedes son demasiado humanos. ¿Y yo? Porque voy a decir lo mismo, ¿no? Todos ustedes, hermanos, son demasiado humanos, por eso tienen problemas. El tema es que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra parte. No estén mirando para otro lado, no cargues esto sobre otra persona, cargalo sobre vos. Lo recibo, decirlo, lo recibo yo. Amén. Entonces, vimos en estos domingos algunas verdades y algunos principios. Originalmente fuimos creados espirituales. ¿Por qué decimos eso? Porque podíamos ver a Dios. Adán y Eva podían ver a Dios, podían escuchar a Dios, podían hablar cara a cara con Dios, y por eso eran espirituales. No eran espirituales porque estaban todo el día, no estaban así. Ellos estaban viviendo su vida, estaban en el jardín, disfrutaban de todo lo que había en el jardín, y Dios se movía por ahí, andaba, hola, ¿cómo andan? Adán, Eva, ¿cómo están? Hola, Dios, acá estamos bien, hasta el día que pecaron. Cuando pecan, Dios aparece y ellos se esconden, porque habían pecado. Y ahí comenzó el problema que nosotros heredamos hoy, que hubo una división, una separación entre lo espiritual y lo natural, porque lo espiritual en el hombre murió al separarse de Dios. Ser espiritual no es practicar una religión. Todos tienen religión, pero no todos tienen al Espíritu de Dios, no todos tienen a Cristo. Entonces, ser espiritual, dijimos que es mantener una relación con Dios en ese punto. En el segundo punto, si nosotros comenzamos en una relación con Dios, es como nacer de nuevo, dijimos, ¿sí? Porque al recibir a Cristo nacemos de nuevo a esa vida espiritual que perdimos en el principio. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, yo perdí mi vida espiritual cuando Adán y Eva pecaron. Nací en pecado, nací separado de Dios, pero cuando recibo a Cristo, esa vida espiritual vuelve, porque yo ahora tengo una relación con Dios, cara a cara, hablo con Él, yo le hablo, Él me escucha, Él me habla, yo lo escucho, siento su presencia, y aunque no lo veo, y estas relaciones espirituales de fe, ¿por qué? Porque no lo veo, y justamente la fe es lo que no se ve. Vos no podés decir que tenés fe en algo que ves, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Si vos lo ves, entonces no es fe. Si no lo ves y crees, entonces sí es fe. Ahora, como yo nazco de nuevo y empiezo a vivir una vida espiritual nueva, necesito alimentarme. ¿Y cuál es el alimento? La palabra de Dios y comer de Cristo. Comer de Cristo es entrar en una relación profunda con Él. La tercera cosa que vimos es que cuando yo nazco de nuevo y me empiezo a alimentar de la palabra, me empiezo a alimentar de Cristo, todo cambia. Aún mis relaciones interpersonales pasan a ser espirituales. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Que ahí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, pero ¿se acuerdan? El versículo, ese es el 17, pero el 14, el 15, ¿qué decía? Que si antes a alguien había conocido según la carne, humanamente, ahora ya no lo conozco más así. Aun si a Cristo lo conocía así, ya no lo conozco más. Déjalo que va a ser predicador. Ah, quiere ir a ser músico, me parece más que predicador. Nadie quiere pararse acá a predicar, ¿viste? Los chicos siempre quieren ir a la batería, a la guitarra. ¿Alguno de los chicos quiere predicar ahora? No. Bien, ¿me van siguiendo? ¿Se van entendiendo? ¿Sí? Entonces, todas mis relaciones cambian. ¿Por qué? Porque antes yo manejaba mi matrimonio como a mí me parecía. Y hacía lo que podía, porque nadie me había explicado cómo era. Y lo que me explicó mi viejo y mi vieja, algunas cosas me sirvieron y otras no funcionaron, porque este cabezón es totalmente diferente a lo que era mi viejo. Entonces cambian las cosas. Y yo no sé cómo manejarme, y hay gente que dice, y bueno, no hay un manual que diga cómo ser
marido, cómo ser esposa. No hay un manual que diga cómo ser padre. Yo les respondo que sí hay un manual, que es la Biblia. Y la Biblia ahí te cambia todo. Entonces, de modo que si uno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, las relaciones también. Porque alguno quiere en el interior renovarse, piensa que lo espiritual es nada más de acá adentro. Dice, no, yo espiritualmente estoy bien, pero mi matrimonio es un desastre. Mentira. No estás bien espiritualmente si tu matrimonio es un desastre. Porque la Biblia dice que si vos no tratás bien a tu esposa, por ejemplo, al hombre le dice, ¿no? Si vos sos áspero con tu esposa, tus oraciones no llegan al cielo. Entonces no podés decir que estás bien con Dios cuando estás mal con tu esposa. No podés decir que estás bien con Dios cuando estás mal con tu esposo. Te estás rebelando contra Él, no querés hacer nada de lo que Él te dice, etc. Entonces, todas nuestras relaciones cambian. Los padres con los hijos con los padres, ¿sí? Y esto de los padres proyectado también en la madurez, ¿no? ¿Qué haces con los padres cuando ya estás casado? Ahí, bueno, Juan está ahí con la lucha de su papá allá en Chascomús y diferentes situaciones que vivimos. ¿Cómo conducirnos? También la palabra nos dice que tenemos que honrarlo. Me gustó ahí cuando Juan puso también que él está haciendo esto para honrar a su padre, ¿no? Hermanos, no solamente afectan nuestras relaciones, sino también nuestros bienes pasan a ser espirituales. Y esto me extendí bastante la otra vez, pero simplemente lo quiero resumir en que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. Si trabajamos y ganamos dinero, y yo me gusta preguntar a los hermanos, ¿para qué trabajan? Y para ganar plata. ¿Y para qué quieres plata? Y para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Porque tengo que vivir, ¿viste? Hacer preguntas que no... La respuesta a todas esas preguntas tienen un solo nombre, que es Dios. ¿Sí? Entonces, entendamos esto, que si Dios nos da trabajo y a través de ese trabajo nos da dinero, ese dinero es para que yo me sostenga, para que yo viva y disfrute de las cosas como dice la Biblia, pero también para que haga la obra de Dios. Si vos no estás usando tu dinero para hacer la obra de Dios, estás reteniendo algo que Dios te mandó a hacer. Nuestro dinero se convierte en espiritual y nuestros bienes materiales cuando estamos dispuestos a entregarlo todo por amor al Señor, para bendecir, para ayudar, para contribuir con la obra del Señor. Amén. Que nuestro dinero sirva para que la obra de Dios sea hecha. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nuestro dinero y nuestros bienes son espirituales. Nuestras capacidades son espirituales. Me gusta lo que Pablo le pregunta a los corintios. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O quién te crees que sos? Dice, ¿no? ¿Quién te crees que sos? ¿O qué tenés que no hayas recibido? Si tenés alguna capacidad, alguna habilidad, algún conocimiento, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo. No, eso te lo dio Dios. Si tenés alguna capacidad, si hay algo bueno en vos, es de Dios, no es tuyo. Entonces no tenés por qué agrandarte, ni creértela, ni decir, bueno, acá yo, viste, soy el más, o como decía Marcos Witt, el mexicano, el mero, viste, el mejor de los mejores. No, acá el que recibe toda la gloria es Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo bueno, y yo tengo varias cosas buenas, es todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Que tengo varias cosas buenas. Y por último, y para terminar hoy, también, hermanos, ¿están cansados? ¿Están tranquilos? ¿También se quieren ir? ¿Hago una pausa? ¿No se quieren ir? Bueno, quédense porque ahora viene un punto muy importante en nuestra vida cristiana, que es entender que todas nuestras batallas son espirituales, todas nuestras luchas son espirituales, y no podemos sacar todo esto fuera del contexto de lo espiritual, porque cuando recibimos a Cristo tenemos una nueva vida, y esa nueva vida es espiritual. A mí me saca la cabeza, ustedes perdónenme que yo hable así, ¿no? Pero a mí me saca la cabeza
experimento un montón de sentimientos negativos cuando alguien dice, bueno, pero vos que sos espiritual, alguien que cree en Cristo, ¿y vos? Y yo la verdad que intento, pero no, mano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vos recibiste a Cristo, sos espiritual. Lo dice Dios, no lo decís vos. ¿Está bien? Recibiste a Cristo, ahora tenés vida espiritual. Hay algunos hermanos que se dejan llevar por la carne, entonces decimos son carnales. ¿Sí? Como Pablo lo dice la Biblia. O son inmaduros, o son niños espirituales. Pero son espirituales. Entonces, el desafío es a crecer, avanzar, desarrollarnos, entender cómo funciona lo de Dios. Porque si no, estás a medias tintas, en vez de caminar con los dos pies en el camino del Señor, vas a los saltos, en un solo pie. ¿Por qué? Porque no estás andando en lo espiritual. Yo te animo en el nombre de Jesús a que comiences a crecer en lo espiritual. Y que le des bolilla a esto que estoy diciendo. Que le des importancia. Que no te quedes dormido. Decirle al que tenés al lado, no te duermas. No sé, yo nunca hago estas cosas, ¿viste? Pero por las dudas, si alguno se quiere dormir. Dice Efesios 6, un pasaje que muchos conocen: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si bien nuestra lucha es espiritual, y eso significa que no vemos a nuestro enemigo real, en un alto porcentaje el diablo usa personas. Por eso nos confundimos, y Pablo tiene que aclarar, hey, la lucha no es contra las personas que el diablo está utilizando, porque vos lo que ves humanamente son personas. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, vos no ves a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a las huestes espirituales de maldad. Si vieras todo eso te volvés loco. ¿Y qué ves vos? Tu esposa, los hijos, ¿viste? A veces se endemonian, ¿viste? Como decir, ¿qué pasa? ¿Viste? Habla con dos voces. Los padres, ¿viste? Hay cosas que pasan que vos decís, ¿qué está pasando? ¿Viste? Vos no ves a tu verdadero enemigo, ves personas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Hay mensajeros de Satanás que vienen a traerte palabra de aliento, no sería, ¿qué sería? De desaliento, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 11, 13, 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Guarda, ¿eh? Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos siervos de Satanás, conscientes o no de lo que están haciendo, son utilizados por el diablo para sembrar en nosotros, y es por esto que lo quiero destacar, sembrar en nosotros una idea, una palabra que te tiran, una cosa que te dicen, una opinión que te dan, una enseñanza, una corrección, una palabra traída del cielo que te la dan y te matan, te destruyen. Una palabra que te deshabilita, una palabra que te aparta, una palabra que te corta del cuerpo, una palabra que te pone en rebeldía en contra de la iglesia, en contra del Señor, en contra de la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso Pablo se ponía como loco cuando veía estas cosas y los hermanos no se daban cuenta de lo que estaba pasando, y entonces les advertía y les exhortaba ahí en Corintios, a los Gálatas,
A varios les ha escrito cartas alertándoles y diciéndoles: tengan cuidado con lo que escuchan, tengan cuidado a quién le piden consejo, tengan cuidado a quién están escuchando, porque una palabra que el diablo siembra a través de sus mensajeros va a traer destrucción, va a traer tristeza, va a traer amargura, va a traer rebeldía, va a traer destrucción. Dice Pablo, se ponía como loco y les decía cosas fuertes a los corintios, principalmente a los corintios. Dice en 2 Corintios 11, 3 y 4, dice: pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Fíjense, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera le dice. ¿Qué le dice Pablo? Todo lo que cualquiera le dice, lo soportan de buena gana. Ahora vengo yo a decirles algo y se ponen como locos. Dicen: este Andrés siempre dando palo. No era Pablo, perdón. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, ¿no? Soportan de buena gana lo que cualquiera le dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Por eso, mis amados, tenemos que examinarlo todo. Y ustedes tienen que mirar no solamente lo que le dice la persona, porque hay personas que nos dicen cosas lindas. Guarda, hay personas que nos dicen cosas que tienen razón, tienen justificación lo que dicen, pero no es de Dios. Lo están diciendo para sembrar incertidumbre, duda, enojo, rebeldía. Lo están diciendo porque ellos no están de acuerdo ni con Dios, ni con la palabra, ni con la iglesia, ni con nosotros, ni con nada. Entonces tengan cuidado, porque les van a venir a hacer la cabeza. ¿Viste cuando dicen te vienen a hacer la cabeza? Tengan cuidado. Lo que ustedes tienen que mirar, más allá de la palabra que te están diciendo, es la vida del que te lo dice. ¿Cómo vive la persona que te dice lo que te está diciendo? Porque por ahí lo que te dice es lindo, es bueno, tiene razón, pero su vida es un desastre. Hermano, yo no me puedo gloriar de nada más que me glorío en el Señor. Pero nosotros con Laura y con mi familia hace 24 años que estamos sirviendo al Señor. Ya los tengo podrido con eso, ¿no? Que digo, todos los domingos digo eso. Pero ustedes tienen que ver nuestra vida. Yo no me jacto, ni me enorgullezco, ni me glorío de nada. Simplemente se los digo para abrir los ojos. ¿Por qué? Porque a la hora de tener necesidades, a la hora de pasar por pruebas y dificultades, a la hora de meter la pata, ustedes salen corriendo a buscar por cualquier otro lado, ¿sí? Y escuchan a cualquiera que les diga algo lindo, pero no nos quieren escuchar a nosotros, que como los padres de una familia les decimos: hijo, hiciste mal, metiste la pata, ¿por qué te fuiste por ahí? ¿Por qué hiciste? Si yo te dije, ¿viste que te dicen? Entonces no quieren, dicen: no, con Andrés y Laura ya sabemos lo que nos van a decir, vamos a buscar por otro lado, ¿viste? Pablo estaba igual y decía en otro versículo: yo los celo con el celo de Dios, porque los desposé con un solo esposo, que es Cristo. Y ustedes andan buscando por cualquier lado en vez de venir a nosotros, que somos los responsables de ustedes. Se hizo mucho silencio. Hermanos, tengamos cuidado a quién escuchamos. ¿Por qué? Tenemos que examinar todo lo que nos dicen y todo lo que escuchamos, porque cualquier pensamiento nos puede hacer derrapar mal, nos puede hacer caer en cualquier cosa. Dice ahí en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia, y acá está bien claro lo que estamos hablando, no son carnales, no son humanas, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas que se levantan en la mente. Porque dice el versículo siguiente: derribando argumentos. Ojo con los argumentos, ¿ves? Vos argumentás y tenés un fundamento para decir lo que decís, y tenés versículos bíblicos, pero estás yendo en contra de Dios, en contra de la palabra, con los versículos bíblicos
mismo. No tengan temor de eso porque el diablo también lo hacía. Que cuando tentó a Jesús en el desierto, ¿qué le recordaba el diablo a Jesús? ¿Con qué lo tentaba? Con versículos bíblicos. Entonces tengan cuidado. El diablo conoce más la Biblia que muchos de nosotros. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿qué dice? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo constantemente les digo, ustedes me tienen que evaluar a mí si lo que yo digo es correcto, es bíblico y es cristocéntrico. Ustedes tienen que chequearlo con la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, les digo, en el nombre de Jesús, hagan lo mismo con todos los demás. Lo que yo les digo de mí, háganlo con todos los demás. Y fíjense la vida. La gran batalla que se libra es en la mente, porque ahí es donde el diablo siembra pensamientos, ideas, argumentos, a través de personas. Y acá viene el punto, escuchen. Personas que nosotros consideramos, ¿está bien? Mica. Mica, ¿está bien? Ah, vos también, pero te pinta más roja, vos que el negro. Bueno, retomamos. No, porque parecía que se había ahogado, perdón que corté. Sí. Es muy importante que escuchen esto que voy a decir ahora. Los hermanos que están allá por el fondo también. Escuchen esto que estoy diciendo porque es muy importante. El diablo no va a usar personas para confundirte o para sembrarte ideas diferentes, personas a quienes vos no considerás. El diablo no va a usar a tu enemigo, porque vos a tu enemigo sí lo ves como un mensajero de Satanás, ¿o no? Así. Este que me viene a decir ahora, no hay que medir todo lo que te dice porque te dice cualquiera, ¿viste? El diablo no va a usar personas a las cuales vos no apreciás, no querés, personas que no considerás buenas, personas que no considerás espirituales. Justamente lo que el diablo va a usar son personas que tienen conocimiento de la palabra, que tienen sabiduría, que tienen entrada a tu vida y lo saben. Por eso somos seducidos por esas personas para entrar en lo que esa persona nos quiere decir. ¿Se entiende lo que digo? El más sospechoso muchas veces no lo parece. Judas era el tesorero del grupo de los discípulos de Cristo. ¿Sí? Era uno de los importantes. A Jesús no le importaba porque ya sabía. Es más, Jesús le lavó los pies. ¿Sí? Pero en Juan 13:2 dice, era la hora de cenar y el diablo, miren lo que dice por favor, el diablo ya había, ¿qué? Incitado. El diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Para qué? Para que traicionara a Jesús. La traición de Judas, ¿por qué vino? Por la incitación del diablo. Gente que tenemos alrededor. Podemos sospechar o no. Pero fíjense, aún el diablo puede usar al que está más cerca tuyo, acompañándote en todo. ¿Está bien? No tengan problema en esto, en reconocerlo. Es más, el diablo te puede usar a vos, te puede usar a mí, para crear confusión en un hermano, para crear confusión en una persona o para hacerla trastobillar, como le pasó a Pedro. Dice en Mateo 16:23, ¿se acuerdan? Que Pedro ahí le dice a Jesús, dice que le reconvino, le dijo, Jesús, no te entregues, no mueras en la cruz, ¿para qué vas a hacer eso? Y Jesús, ¿qué le responde?
volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Guarda! ¿Por qué? Porque cada vez que miramos las cosas que le convienen al hombre, a las personas, a los seres humanos, estamos convirtiéndonos en herramientas de Satanás para hacer la voluntad del diablo y no la de Dios. Y ahí volvemos a Pablo, que dice: el problema es que somos demasiado humanos. Lo pensamos todo demasiado humano, lo razonamos todo desde la cabeza y no desde el Señor. Entonces tengamos cuidado, porque aún puede pasar en el matrimonio. Hay un hecho ahí en Hechos tremendo, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos, pero fíjense lo que pasa. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Qué es eso que vendió una heredad? O sea, se murieron los familiares, heredó una propiedad y la tenía ahí. Cuando se convierten a Cristo, Ananías y Zafira, lo que acostumbraban a hacer todos, si ustedes leen Hechos capítulo 2, capítulo 4, van a ver que la gente, las propiedades que tenían, las vendían y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles, se los daban a los apóstoles para que distribuyeran en todo lo que había necesidad y se suplieran todas las necesidades de la iglesia. Ananías y Zafira tenían una heredad y la vendieron. ¿Pero qué hicieron? Dice el versículo siguiente: y sustrajo del precio, o sea, de lo que vendió, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, miren lo que le va a decir, guarda, tengan cuidado, matrimonios que hacen acuerdos satánicos, ¿sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vieron que el domingo pasado hablamos de los bienes, que a veces no queremos largar porque los tenemos nosotros y pensamos que somos los dueños de todo lo que tenemos y todo lo que nos da Dios, y en realidad todo es de Él y para Él. Y acá hubo un convenio matrimonial y dijeron: che, no, es mucha plata, no vamos a darle esto a la iglesia, no vamos a darle esto a los apóstoles, es mucha plata. Vamos a decir que lo vendimos a la mitad de precio. Y entonces la esposa le dijo, porque esta idea se le ocurre al tipo, ¿viste? ¿O no? Porque cuenta la guita y dice: no, mirá cuánta plata que es, vamos a darle la plata a la iglesia. No sé, vos sos la cabeza, ¿viste? La mujer se lava las manos y dice: vos sos la cabeza, yo te acompaño en todo, vos sabés que yo te sigo en Cristo. Y fueron los dos cabezones y llevaron la plata, pero no era toda la plata. ¿Y quién fue que puso esa idea en la cabeza de Ananías? ¿Qué dice Pedro? Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te llenara la cabeza? Y él, cuando lo comparte, guarda con aquellos que vienen y dicen: quería compartirte algo. Tengan cuidado con los que comparten, ¿viste? Quería compartirte una palabra. Sí, pará. A ver qué me vas a decir. Porque Ananías fue y le dijo a la esposa: quería compartirte algo, una idea que tenía. ¿Qué te parece? ¿Viste? Sí, porque es mucha plata, ¿viste? Nos quedamos con una parte, total la plata es nuestra, nos quedamos con una parte de la heredad y lo otro se lo llevamos a la iglesia. Hicieron eso. ¿Cuál fue el final? Cayeron muertos delante de la presencia del Señor. Y por último, que lo mencionamos, cuidado con los falsos profetas. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y en 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo. Entonces, entender que si bien nuestras batallas son espirituales, ¿sí?, el diablo usa personas que están a nuestro alrededor para sembrarnos una idea que va a traer confusión. La confusión no es de Dios. Que va a traer confusión, que va a traer malestar, tristeza, amargura, que va a traer rebeldía, que va a traer oposición a la palabra. ¿Se entiende? Alguien viene y te dice, che, quería compartirte algo, ¿qué te parece de esto? De lo que sea. Y esa palabra que te siembra, o te dicen algo negativo. Por ejemplo, me acuerdo que lo digo públicamente, primero porque no está, y segundo porque lo contó ella como testimonio, Romina Iglesias. Ella dice que su hermana, que es testigo de Jehová, le compartió algo y ella quedó confundida por eso que le compartió. Y después entró a dudar. Y esa duda empezó a crecer. Y empezó a cuestionar su fe. Y empezó a cuestionar la palabra. Y empezó a cuestionar la iglesia. Y se puso tan mal. Y eso es lo que produce la palabra sembrada por Satanás a través de sus mensajeros. Malestar, confusión, frialdad, indiferencia, rebeldía, rebelión, oposición. No pueden tener paz. No tienen paz porque están mal continuamente. Entonces, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No creas lo que te diga con un espíritu diferente. Nosotros como iglesia tenemos un espíritu, tenemos una enseñanza, tenemos una palabra, tenemos una visión, tenemos un trabajo. Cualquier cosa que venga en contra de eso, probad, fíjate. Porque puede ser el diablo sembrando a través de personas la oposición a todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Conclusión. Y para terminar, volviendo a la pregunta, ¿cómo vivir espiritualmente o de una manera espiritual en un mundo natural? Dice en 2 Corintios 5, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. Y eso es lo más espiritual que hay, porque la fe no ve nada de lo humano, no ve nada de lo físico, no ve nada de lo material. Mira más allá, mira al Señor, mira lo espiritual y mira lo que el Señor quiere hacer. Por eso dice en Colosenses Pablo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Mientras estemos en el Señor, vamos a estar confiados siempre, fortalecidos en la fe, ¿sí? Gozosos en la esperanza. Amados, no dejen aplastarse por los comentarios negativos, por las siembras que hace el enemigo a través de personas para deshabilitarte, para sacarte del camino. Ponete de pie, vamos a orar. Oremos para que se nos abran los ojos espirituales, porque si no, estamos al horno. Si no se te abren los ojos espirituales, estás al horno, hermano. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales y podamos ver claramente lo que el Señor quiere para nosotros. Cerrad tus ojos, por favor, y vamos a orar. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Decile al Señor ahora ahí donde estás. Habla con Dios. No me miren a mí. Cierren los ojos, miren al Señor. Miren al Señor un momento, ¿sí? Y habla con Él. Y pedirle al Señor que te muestre lo espiritual. Que empieces a ver lo espiritual. Si hasta ahora no lo viste nunca. Si hasta ahora te manejaste en lo natural, en lo racional, en el conocimiento y la sabiduría humana, es momento que renuncies a todo eso y comiences a ver lo espiritual.
no lo material, no lo físico. Hay muchos que están atados con el dinero, hay muchos que están atados con las cosas materiales. Tienen que soltar en el nombre de Jesús. Hay muchos que están atados con las emociones, son emocionales, cristianos emocionales que se dejan llevar por cómo se sienten, se dejan llevar por las ganas, se dejan llevar por las relaciones, por lo que dicen los demás. En el nombre de Jesús, comenzá a vivir de una manera espiritual. Hay un mundo, un universo diferente a lo que conoces. Y está abierto para vos, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que le entregaron la vida a Jesús. Señor, que ya no vivamos más a medias, que no vivamos más atrapados entre el mundo natural y el mundo espiritual, que seamos libres. En el nombre de Jesús, mirá, si hay alguien, Señor, en esta noche, en este lugar, que está sufriendo en su alma, Señor, que está sufriendo las mentiras del diablo, que está atado a una idea, a un pensamiento, a un argumento, a una fortaleza en su mente y no puede salir. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que cambies las mentes, que cambies los corazones. En el nombre de Jesucristo, aquellos que permanentemente, por más que vos los llamás, están desconectados, nunca se pueden conectar espiritualmente, están distraídos, están siempre mirando para otro lado, están siempre pensando otra cosa, están desconectados de tu presencia, están desconectados del cuerpo, están desconectados de la palabra, están desconectados de la oración. Yo te ruego, Dios, que por tu misericordia en esta noche los traigas a ti, Señor, y sean conectados a la vida, sean conectados, Señor, al Espíritu, en el nombre de Jesús.